Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, sí te escucho. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, qué día, ¿eh? Bueno, ¿presentaron ya los trabajos? ¿Algunos? ¿Han trabajado en algunos? ¿Han presentado algún trabajo? El Sí. primero, el segundo. ¿Eh? Sí, hasta el tercero creo que se podía. Bueno, perfecto. Tercero. El tercero era de cobro de pesos. Bueno, ¿cómo anduvieron? ¿Les resultó complejo? ¿Algún tipo de dificultad, de algo que les quedó alguna duda? Cuando estaban trabajando en los prácticos a veces surgen muchas dudas en el momento de elaborarlo. Alguna cuestión vinculada en cuanto al formato, a la redacción, al cómo hacer algún punto en específico, cómo redactarlo. ¿Les quedó alguna duda? Bueno, creo que no hay ninguna. Bueno, voy a tomar lista, a ver. Está Estefanía Medina. Hoy es 8. Medina está. Correa. Magalí Esquivel. Juan, hola, buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás? Hola, Doc. Estoy en un aula de la facultad. No sabía que no había, así que bueno, voy a tratar de aprovecharlo de todas formas. Bien. Usted no cursás conmigo. No. Con usted no. Perfecto. Bueno, hoy vas a estar escuchándola. Porque me enteré que se habían suspendido, ¿no? Las presenciales. Claro, yo estoy en la presencial, sí. Bueno, perfecto. Igual dame tu apellido. Martínez Gómez. Martínez Gómez. ¿En qué comisión sos? Estaba en la 3, me pasaron a la 2. Estoy en la 2. Comisión 2. Perfecto. Bueno, igual te voy a poner presente conmigo. Bueno, gracias. De nada. Nogueira también está. ¿Alguien más falta? Delfina Rolfi. Yo tengo una consulta para hacerle, doctor, ¿qué tal? Sí. En el tema de las indemnizaciones, no sé si hay alguna forma de determinar cuánto pedir, o eso ya va en cada uno. Cuando estás para determinar el quantum de reclamo. Claro, por ejemplo, en un daño. Claro, bueno, no. El daño tiene que ser el producido por el hecho. O sea, ¿qué caso concreto? A ver, planteame un caso concreto y te voy a hacer una pequeña referencia. Dale. Por ejemplo, en el trabajo práctico número 4, bien, yo reclamé una indemnización por daño material. Sí. Era el tema de trabajo. la construcción de la piscina. Sí. Sí. Y ahí, digamos, esa indemnización que la saco. ¿Cómo la saco? Yo puse un aproximado, lo que... Bueno, primero que hay que tener en cuenta cuando estás reclamando daños y perjuicios, y bueno, esto sirve para todo. El tema de determinar el monto de la reclamar pasa principalmente por el daño concreto producido. O sea, si yo tengo que reclamar daños y perjuicios como producto de los daños que se generan por la construcción de esa piscina, primero hay que establecer el daño pertinente. Como yo voy a hacer la prueba en el proceso, tengo que establecer previamente, como condición de admisibilidad de la demanda, el monto que estoy reclamando. Quizás no tenga los elementos necesarios para establecer el quantum final o el quantum definitivo, pero yo puedo hacer una estimación cuanto a la
la necesidad de hacer ciertos trabajos de reparaciones, y para eso voy a tener que acompañar presupuestos tanto de material como de mano de obra. Es decir, yo voy a tener que generar la base de mi reclamo en cuanto a elementos objetivos. Si yo estoy reclamando rajaduras y grietas que se forman en mi casa, para poder reclamar el daño voy a tener que hacer primero un presupuesto de una persona avesada en la materia que establezca cuánto sale reparar eso en cuanto al monto de mano de obra y en cuanto al monto de materiales. Eso estaría estableciéndose de alguna manera el monto que voy a reclamar por daños y perjuicios. Eso cuando hablamos de daño material, es decir, que surge concretamente de lo producido por un hecho específico que genera reclamo judicial. Cuando hablamos de otro tipo de daños, que ya son daños psicológicos, daños de otra naturaleza, que no surge de una objetiva, por ejemplo, en un choque, se reclama el daño y perjuicio, los valores de reparación del auto, la pérdida de valor venal del auto, todo eso es posible establecerlo previamente. Ahora, si hablamos del daño psíquico, bueno, ahí ya no tenemos un parámetro más exacto como para establecer el tipo de daño. Ahí lo que va a pesar las circunstancias personales de quien está reclamando. Su capacidad, su preparación intelectual, su capacidad económica. Eso va a incidir en el reclamo. Por supuesto que no hay pautas firmes o definidas como para establecer el monto del reclamo de un daño de esa naturaleza, un daño psíquico. No sucede lo mismo con el daño material, que sí, que se puede establecer o predeterminar con antelación a la producción de la demanda. Por supuesto que siempre hay una fórmula que es buena utilizarla cuando estamos hablando del objeto de la demanda, que estamos reclamando, por ejemplo, la suma de 1 millón de pesos en el concepto de daños y perjuicios producidos por un hecho. Y podemos alegar como párrafo que es válido, o lo que más o menos surge de la prueba a producirse. Ese parrafito, que va acompañado una vez que yo establezco el monto que reclamo, me sirve para mí para no producir ningún tipo de reclamo exagerado, porque si la prueba, yo estoy reclamando 1 millón y la prueba dice que son 900, el juez no va a condenar 1 millón porque pide 1 millón, va a condenar 900. Y puede ser que se pida 1.100.000, que salga 1.100.000. El juez puede ajustar mi reclamo al verdadero monto que surge de la prueba. Y esa pauta que yo le estoy refiriendo, lo que más o menos surge de la prueba a producirse, aparece en el artículo 330. Dice, el último párrafo del artículo 330 dice, la demanda deberá precisar el monto reclamado, salvo cuando al actor no le fuere posible determinarlo al promoverla, por las circunstancias del caso o porque la estimación dependiera de elementos aún no definitivamente fijados y la promoción de la demanda fuese imprescindible para evitar la prescripción de la acción. En esos supuestos no procederá a la excepción de defecto legal. Es decir, podemos establecer que voy a reclamar tanta plata y incorporando en este parrafito el objeto o lo que más o menos surge de la prueba a producirse, eso me permitirá que una vez valorada la prueba, como dice 330, ahí no hay elementos suficientes todavía para determinar el monto, una vez producida la prueba en el proceso, me va a permitir ajustar, o le va a permitir al juez ajustar el monto definitivo. Pero ya te digo, el tema es, si son daños materiales, hay formas de preestablecerlos al momento de promover la demanda. Y no podemos caer en un reclamo exagerado porque tenemos la cuestión de la pluspetición, que la pluspetitio, como se dice en la jerga, puede generar una sanción por parte del juez en contra, ¿no? Cuando uno está pidiendo más de lo que corresponde, la sentencia puede establecer una sanción a la persona que está pidiendo más. Entonces, como ves, hay algunas causas objetivas que me permiten a mí establecerlo al momento de iniciar la demanda, el monto del reclamado, y otras pautas que dependen de las circunstancias personales de quien está reclamando. Cuando ustedes vean el otro trabajo, que habla de la muerte por el monóxido de carbono, ahí van a tener que analizar el monto del reclamo en pautas netamente subjetivas. O sea, la condición que revestía cada persona en su vida cotidiana, su vida diaria, su vida familiar. Es decir,
el monto va a ser estimado, podemos incorporar una suma que no tenga una referencia directa a un daño, ¿no? Pero sí, cuando hagamos el reclamo y establezcamos el monto, vamos a tener que fundar por qué estamos pidiendo CN. Y acá, como es algo muy subjetivo y es el producto del análisis que va a hacer el juez en las sentencias cuando tenga a la vista toda la prueba producida, el hecho que se condene mucho menos de lo que se reclama, acá no hay posibilidad de caer en la plus petitio porque no hay pauta subjetiva. Sí hay pauta, hay posibilidad de caer en la plus petitio cuando hablamos que ahí sí hay posibilidad de determinarlo de forma previa el cuanto del reclamo. Más o menos quedó claro la consulta. Sí, gracias. Y después sobre el mismo trabajo tengo otra consulta. Sí. En realidad en general. Si yo quiero que la parte que estoy demandando denuncie si tiene una aseguradora, ¿eso lo tengo que poner en un punto en la demanda? ¿Intimar a que denuncien si es que tienen una póliza? Sí. Dentro de la demanda voy a agregar un punto que se diga solicita citación en garantía. Si yo conozco de la asegurada mi contraparte, lo voy a solicitar que se presente la aseguradora de fulana de la firma, el nombre de la empresa, para que se presente los autos y se vale su derecho. Y en ese caso también se demanda a la aseguradora, Con conjuntamente procedimiento. Cuando nosotros demandamos al demandado y en un choque, demando a Juan Pérez, que es el titular del auto, y puedo incorporar ahí ya el nombre de la aseguradora, donde voy a solicitar, luego de hacer toda mi demanda, en un puntito, solicito se cita en garantía. A los fines de hacer valer los derechos de la compañía de seguro fundamental, solicite se la cita los autos en el plazo de ley bajo procedimiento de revertir. Nada más. Con eso alcanza como para... Hay que identificarla y denunciar el nombre, ¿no? Y el domicilio. Cuando yo desconozco la aseguradora de mi demandado, es el demandado el que va a pedir que se la cite. Entonces, en su contestación de demanda, va a pedir que se cite en garantía a su propia aseguradora, en los mismos términos, denunciando el nombre, el domicilio, y que se presente a salvar su derecho. En la práctica, una obligación por medio del póliza o del contrato de seguro de denunciar la existencia de un siniestro por parte del asegurado. Normalmente los abogados de las compañías de seguros son los que asumen la representación del demandado, ya sea como apoderado del demandado y apoderado de la compañía de seguros. Y va a ser el abogado de la compañía quien va a manejar las contestaciones. En estos casos donde son muy frecuentes los accidentes de tránsito y la necesidad o la obligación que tiene el asegurado de denunciar ante su compañía la existencia de un siniestro. Pese a la carga, es una cláusula de estilo que aparece en todas las pólizas, de que una persona asegurada tiene un siniestro, denunciarlo en su propia compañía. O sea que, si llega a juicio, la compañía ya tiene la posibilidad de iniciar, o sea, contestar la demanda como por el abogado, como apoderado del asegurado, y también lo va a hacer como apoderado de la compañía, y él va a seguir todo el juicio, inclusive cuando termine y esa sentencia condenatoria, la compañía va a pagar la condena. O sea, el asegurado se ve liberado de intervenir en el juicio como parte y demás, todo lo hace el abogado. La única intervención que podrá tener el asegurado ir a participar de la audiencia confesional en el momento que se ofrezca ese producto, ¿no? Pero después queda liberado el asegurado de toda la actividad judicial. Digo que hay una cláusula que normalmente normalmente los obliga a denunciar, porque esa misma cláusula u otra podrá establecer que en caso de omisión a la denuncia podrá la compañía decidirlo, ya sea jurídicamente y en el caso de una condena, de afrontar el pago de la condena. Por eso hay la necesidad de denunciar a la compañía y en el caso que se promueva la demanda, recibida la cédula de la demanda por parte del asegurado, tiene que ir a la compañía y dejársela a la compañía para que ellos asuman su defensa en el proceso. Con el nombre de la compañía aseguradora, ¿no?
voy a denunciar su domicilio real y voy a pedir que se la cite garantía para que pues recorra atrás la vez, después la compañía de seguridad asume su posición no como demandado, sino no van a ser los efectos, sino que por su condición de aseguradores van a hacer el pago de la condena. No son los generadores de ningún daño, solamente de seguro compromete o los involucra en el juicio. Con eso es suficiente como que después sí tenga garantía. Conozcamos, si no lo conocemos, podemos retirar la demanda que ante el desconocimiento de la existencia de seguro se estima el demandado para que esa compañía cite a los fines pertinentes. Si no, le puedo poner a juego un parrafito que diga que intime al demandado para que denuncie la existencia de la compañía. Entonces el demandado va a denunciarla y después la va a hacer. ¿Qué más? ¿Suficiente con la respuesta? Sí, sí, gracias. Bueno, ¿alguna otra? Doctor, respecto del... ¿Me escucha, doctor? Sí. Dale. A ver, doctor. Una consulta, creo que es respecto del trabajo número 2. Del trabajo número 2, que lleva implícita una causa penal. Sí. ¿La causa civil se puede iniciar indistintamente o se puede iniciar juntamente con esa causa penal que, por supuesto, se debe iniciar por la muerte de estos dos chiquitos, ¿no? A través de la muerte por escape de gas? Digo, hay que esperar... Juan, en cuanto al plazo de promoción de la demanda civil, tenés que tener los plazos de... La causa penal se va a iniciar ni bien se conozca la muerte de los dos chiquitos. Ella va a seguir su curso normal ante el juzgado y van a referir y demás. Y va a llegar a una sentencia quizás condenatoria. Pero la causa civil, una vez que se genera el hecho, que es por causa de la intoxicación, ahí empiezan a correr los plazos de prescripción de la acción civil. Bien, en un caso de cuasi delito, tenemos los 2 años. O sea, dentro de los años tenemos que iniciar demanda. Perfecto. Tenemos soledad para promover la acción. Si no, iniciamos, la perdemos. Sí, claro. Sí, sí. Bien. Claro, tenía la duda de que tenía que esperar... ¿Está claro, Juan? No, lo que sí tiene que hacer el juez civil, que para poder dictar su sentencia tiene que esperar la sentencia en sede penal. Sí condiciona la causa penal al juez al momento de dictar sentencia. Para poder dictar sentencia civil, cuando hay hechos que generan un delito con condena en sede penal, el juez tiene que esperar para dictar la sentencia en el juez civil del juez penal. Recién con la sentencia condenatoria firme en sede penal, va a poder dictar su sentencia en sede civil. ¿Por qué? Porque el juez penal va a analizar la conducta dolosa de los involucrados. Y si el juez penal considera que existió un delito, el juez civil no puede desconocer la existencia de un delito. No puede decir, para el juez penal, para mí no. Impone tomar en primero consideración lo que dice el juez penal. Si el juez penal considera que hay un delito y es susceptible de una sanción penal, con condena y demás, el juez civil tiene que acatar lo que dice el juez penal y debe establecer la existencia del delito, aun cuando quizás de la prueba que se produzca en su proceso civil no esté tan claro como en el juez penal. Pero no puede desconocer la condena del juez penal y por eso no puede dictar sentencia hasta que se pida al juez penal. Cuando se sustancian en forma
conjunta las causas civiles y penales vinculadas por el hecho, como en este caso, el juicio civil va a seguir, y la causa penal también. Si el juicio civil avanza y llega a condición de dictar sentencia, el juez tiene que suspender el proceso hasta que la causa penal avanzó y se dictó sentencia condenatoria y firme, es decir, pudo haber pasado la serie de apelaciones ordinarias y extraordinarias en la causa penal, y una vez ahí que se estableció la existencia de un delito con la sentencia penal dictada, luego de haberse agotado todas las cuestiones de los recursos, ahí recién el juez civil va a poder casar. Es la única acción que, salvo eso, cada causa tiene su ritmo, su curso, y no incide una en otra, salvo en la sentencia que se decide. Y bueno, con relación al tiempo de la iniciación de la civil, ya les dije, es el plazo de prescripción lo que a mí me va necesariamente, voy a necesitar iniciarla para no perder la acción civil. Claro, gracias. ¿Qué más? ¿Alguna otra preguntita? Bueno, ¿qué me cuentan del trabajo de ayer? Que acá recién les pregunté que hay toda una demanda. Bueno, acá tienen un ejemplo de cómo más o menos se redacta una demanda. Van a ver la cantidad de rubros, la posibilidad de distintos rubros para reclamar. Fíjense, volviendo un poquito a la pregunta que me hicieron recién de la determinación del monto. Cuando se inicia la demanda, 500.000 pesos. Ahí está el monto. Ahí entran todos los rubros que yo voy a reclamar. Después, en el análisis de cada rubro, voy a establecer cuál por cada uno. Fíjense que el rubro reclamado es el daño físico. Sí, físico. Está estimado en 150.000 pesos. Ahí está todo el desarrollo porque suma. El daño psíquico, 50.000 pesos. Acá no hay una pauta objetiva para establecer el monto. Disminución de valor venal. Acá sí. Acá se puede establecer la disminución de valor porque un informe de un mecánico, de un ingeniero, podrá decir, bueno, debido a la fractura del culo, sufrió una pérdida del 20% de su valor. Es decir, el auto, una vez arreglado, va a valer 20% menos que el mismo auto que no haya tenido siniestro. Esa es la pérdida del valor venal y se puede establecer previamente. Relación de uso. Acá será cuestión de establecer qué es lo que motiva o qué provocó la falta del auto. Si era remisero, no trabajaba. Si era taxista, no trabajaba. Eso es la aplicación de uso y es el lucro cesante. Si yo utilizaba el auto para ir a trabajar y después tuvo que tomar colectivo. Entonces, el costo que significaba viajar en colectivo, la molestia, se usaba para ir a buscar a los chicos. Bueno, el uso particular del auto puede generar un rubro establecido. La pérdida del lucro cesante, es decir, en el caso, como les decía recién, si es taxista o remisero, se utilizaba para trabajar, lo que generaba el uso del auto en el trabajo. Eso también puede ser un motivo de reclamo, en ese caso, y se puede preestablecer porque se puede establecer cuánto ingreso tenía por día. Y eso lo podemos también probar después por testigo. Entonces, como ven, cada rubro va a tener un monto específico. Después de estos distintos rubros, da el monto final. Y después la pericial, bueno, la prueba, van a ver que cada perito, por ejemplo, en este caso específico, tiene una prueba específica por cada rubro. Prueba de ingeniería, un ingeniero para establecer los daños. Un contador para establecer la cuestión vinculada a la póliza y demás. Un médico para establecer las lesiones. Un psiquiatra para establecer los daños psíquicos. O sea, estoy haciendo reclamos y voy a varios rubros, después tengo que tener el probatorio pertinente para establecer la existencia de ese daño que genera el hecho en sí, ¿no? El hecho es uno, pero se dispara para varios lados las consecuencias de ese hecho. Entonces, el desarrollo de cada uno de los puntos que voy a reclamar
hace que después me obligue a mí, como demandante, ofrecer la prueba pertinente para acreditar la existencia de ese daño. Entonces voy a recurrir a cada medio probatorio que me permite la ley procesal para establecer por este medio la existencia de ese daño y la extensión en cuanto a reclamo, si se puede ajustar o no. Ya ven ustedes que en el rubro daño físico y psíquico, acá hay mucha jurisprudencia, es decir, como no hay pautas objetivas para establecer el monto, se utiliza mucho los antecedentes jurisprudenciales para poder determinar, ajustar un poco el reclamo que estoy haciendo. En distintos fallos que se pueden haber generado con anterioridad a esta demanda, puede existir una, no digo identidad de hechos, pero hechos parecidos que puedan generar, que hayan producido, hayan generado una sentencia, y esa sentencia se toma como pauta para decir, bueno, ante este hecho, que es similar al hecho que yo estoy relatando, se ha otorgado una condena de 150.000 pesos. Por eso estoy reclamando esa plata. Entonces, las pautas jurisprudenciales en estos de reclamos que no hay pautas objetivas, las antecedentes son importantes para más o menos regular el reclamo, ¿no? Ni reclamar mucho más de lo que corresponde, ni reclamar mucho menos o poco. Entonces, todos esos antecedentes jurisprudenciales me permitirían a mí como abogado establecer un monto a reclamar en estos casos en que no hay una posibilidad de su determinación previa. Daño psíquico, daño moral, estos daños que son difíciles de merituar con anterioridad. Y por supuesto la prueba idónea para establecer la existencia del daño y quizás con más precisión el quantum del mismo, en base al punto de referencia que yo voy a proponer. Fíjense que la prueba que yo ofrece, y ya se están estableciendo los puntos, no solamente me alcanza a mí como ofrecer la prueba de ingeniero, sino que tengo que decir sobre qué puntos se va a pedir el ingeniero, una vez que se produzca o se provea la producción de esa prueba y se designa el perito. Entonces, este trabajo me sirve, y fíjate, la que me preguntó de citaciones de garantía, que acá hay el tercer punto de la demanda, habla de citaciones de garantía. Acá mismo expresamente, en esos términos, se hace la petición. Bueno, y esta demanda les va a servir también como modelo para que ustedes vean cómo se integra no solamente los reclamos, sino también la prueba. Acá es un buen ejemplo de cómo voy a trabajar la prueba en cada demanda cuando estoy reclamando varios puntos. Entonces, esto les va a servir a ustedes como base para poder trabajar en el futuro en una redacción de una demanda. Es una buena demanda. Por supuesto que en el caso seguramente no está todo, porque si una demanda de estos términos podría demandar, no sé, 20 o 30 carillas, pero está compactado como para que ustedes analicen las formas en que se desean los distintos rubros que estoy reclamando y cómo trabajar la prueba. Eso es fundamental, como le dije el otro día, la prueba a veces es de mayor importancia que lo que estamos relatando en la demanda. Yo puedo decir mucho en una demanda, pero si no lo pruebo, todo lo que dije no sirve. Entonces, eso es importante que ustedes tengan en cuenta. Y hablando de la demanda de ayer, vamos a analizar la demanda de hoy, la que nos convoca hoy. También se trata de una contestación de demanda, un hecho totalmente distinto al que generó el trabajo anterior. Como ven acá, es una cuestión relativamente simple, donde aparece bien plasmada la circunstancia vinculada a un compraventa de un inmueble, porque se establece se individualiza el inmueble, quién es el comprador, quién es el vendedor, es decir, acá está reclamando el vendedor, hace el comprador hace el vendedor la estipulación del bien, donde se establece la existencia del inmueble, quién es el comprador, los datos vinculados a las circunstancias del contrato, la fecha en que se adquirió, el monto, la forma de pago, la escribanía, todo eso que se iba a hacer realizar, carta de argumento que se manda a la parte que tiene que otorgar la escritura, y la falta de cumplimiento o la presencia en la escribanía del vendedor. Estos más o menos son los hechos que surgen de la demanda.
vinculados específicamente a una cuestión de una escrituración. La prueba, bueno, documental, el boleto, recibo, pericial caligráfica, si se desconoce una firma, una informativa al correo para la carta de documento, la confesional para ser la parte demandada, una medida cautelar, pudo haber sido esta, pudo haber sido, en el caso de escrituración, el embargo preventivo del bien. Si bien acá se pidió la anotación de litis, el 211 del Código Procesal dice demanda por escrituración. Cuando se demandara el cumplimiento de un contrato de compraventa, si el derecho fuera inverosímil, el adquirente podrá solicitar el embargo del bien objeto de aquel. Así que el 211, en el caso de escrituración, establece la posibilidad de trabajar un embargo sobre el bien. Acá están pidiendo la anotación de litis, que también, si bien no es una medida cautelar, en el sentido que imposibilita la disposición registral del bien, es una medida que a quien que compre, que la anotación de litis, ¿cuál es el objeto? Anunciar a terceros la existencia de un proceso con relación a ese bien. Si yo pido una anotación de litis, lo que va a hacer el juez va a decretarla y va a ordenar su inscripción en el registro de propiedad de inmueble, donde en el asiento registral de ese inmueble va a quedar asentado que sobre ese inmueble hay un juicio de escrituración entrada. Eso es básicamente la anotación de litis. ¿Y cuál es su objetivo? Anunciar a terceros la existencia de un juicio con relación a ese inmueble. ¿Y qué produce esta circunstancia? Esa publicidad, la anotación de litis. Bueno, quizás una persona que quiera comprar ese bien, o el dueño quiera volver a vender el bien a otra persona, no puede dar buena fe, porque esa publicidad que genera la anotación de litis hace que ya deban conocer de antemano la existencia de un juicio vinculado con ese inmueble. Y por lo tanto no podrían agregar buena fe porque saben de la existencia de este juicio. Cualquier operación que se pueda realizar con ese inmueble no va a ser considerada válida a los fines legales para poder judicializar algún reclamo cuando ya hay una anotación de litis declarada, decretada, anotada y hecha saber a terceros por esa. Ya digo, la anotación de litis es en definitiva el objeto de la misma. Bien podría haberse pedido el embargo preventivo, porque hay elementos suficientes como para que lo de otro. Cualquiera de las dos genera el resguardo que se pretende. El embargo preventivo es más seguro que la anotación de litis. ¿Por qué? Porque si bien la anotación de litis se inscribe en el registro, no impide la transmisión registral. Se puede vender un inmueble con esa anotación de litis. El que compró y escritura ese inmueble a su favor, no le puedes conocer que había un juicio anterior vinculado a ese bien. Por eso le digo que la anotación de litis no impide la transmisión registral, sí lo impide el embargo preventivo. Si está trabado un embargo, no se puede transmitir registralmente ese bien por ninguna forma. Siempre hay que levantar un embargo para poder escriturar o transmitir. La anotación de litis se puede hacer igual, no la impide, pero quien compra sabiendo que tiene un juicio. Si ese juicio se pierde o lo que pasa, quien le vendió no tenía derecho a hacerlo y para volver todo para atrás. Bien, este es el caso, con todos los elementos necesarios. ¿Cuál es la consigna que ustedes deben cumplir? Que si bien es cierto que no se presentó la fecha para el acto escriturario, fue porque el demandante no cumplió con el pago del precio comprometido, ya que pudo cobrar 12 de los 18 cheques entregados. Los últimos 6 valores fueron rechazados por el banco por cierre de fondo. El encomiente que realiza la contestación de la cuenta intentando el cobro del saldo del banco. ¿Verdad que es? Bien. Esa es la cuestión que ustedes tienen que resolver. Contestar esta demanda y ver de qué manera intentar cobrar esos 6 cheques que no se cobran. A ver. Voy a... a ver quién está más. No hablo mucho. Esquivel, ¿estás ahí? No te asustes, no te asustes. Sí. Bien, a ver. Perfecto. Bien. Para que sea designar algo, fue así, aleatorio. Ve, ¿vos qué le harías con relación al reclamo de escrituración? Vamos a analizar la primera parte de la demanda.
Acá están reclamando la escrituración del bien, donde, si consideramos la versión que da el futuro demandado, dice que sí, que realmente la operación existió, pero falta cobrar plata. Entonces acá tenemos que ver si se puede realizar el reclamo, aprovechar este proceso o no, tendríamos que ir a la causa. ¿Vos qué opinás? ¿Se podría reconvenir para cobrar los pesos? Esa es una opción, una posibilidad que tenemos. Ahora, el juicio de escrituración, vamos a empezar a analizar un poco lo que es la del reclamo. Porque acá tenemos que tener en cuenta en qué tipo de proceso estamos. El juicio de escrituración no lo dice acá, pero yo puedo saber qué tipo de proceso es, qué trámite le imprime el juez. Si vamos al artículo 320, vemos en el inciso F, obligación de otorgar escritura pública de resolución de contratos de inmuebles. De acuerdo a este 320, inciso F, estamos ante un juicio sumario, porque ese es el artículo 320. Con lo cual, si tenemos que analizar si existe o no posibilidad de reconvenir, tenemos que ir a las normas del proceso sumario. Y si vamos a las normas del proceso sumario, tenemos una norma específica. Artículo 485. Que si lo tenés a mano, es cortito, a ver, lo podés leer. Reconvención. Fíjese el análisis que estoy haciendo. Esto lo tenía que hacer. Perdón. Artículo 485 del Código Procesal. La reconvención será admisible si las pretensiones en ella... La reconvención será admisible si las pretensiones en ella deducidas deriven de la misma relación jurídica o fueran conexas con las invocadas en la demanda. De la reconvención se dará traslado por 10 días. Bueno, entonces este es el primer análisis que tenemos que hacer. La cuestión vinculada a la falta de pago de esos 6 valores por cuenta cerrada como en forma... ¿Se generan por la misma relación jurídica que existe en la demanda o tienen un nacimiento ajeno a este vínculo jurídico? No, son conexas. Son conexas. Entonces acá sí podemos echar mano a la reconvención. ¿Por qué digo esto? Porque supónganse, acá me están reclamando la escrituración de ese bien, donde existió la operación y demás, pero el demandado, quien está contestando la demanda, dice, pero mire, ¿sabe lo que pasa? Que ese señor que me está reclamando la escrituración, yo le vendí un auto y yo quiero reclamarle ese saldo de precio que me debe del auto. ¿Existe una vinculación jurídica o conexidad entre un reclamo y otro? En ese caso. ¿Qué les parece a ustedes? No. ¿Se podría reclamar? No, no se podría reclamar el cobro de un saldo de precio por la venta de un auto porque no tiene nada que ver con lo que me están reclamando, que es un juicio de titulación. Entonces, ¿se entiende a qué se refiere el 485 cuando habla de vínculo derivada de la misma relación jurídica o conexidad entre los reclamos en la demanda? Esto es lo que hay que hacer para ver si yo puedo promover, o sea, reconvenir un juicio sumario. ¿Y por qué hincapié en esto? Porque en el juicio ordinario, que es el artículo 355, no determina ninguna condición para poder reconvenir un juicio ordinario. No es necesario que haya una relación jurídica o conexa entre el reclamo y de la demanda y la posibilidad de reconvenir. En el caso segundo que yo les pongo, que es un juicio de escrituración más una venta de un auto, se podría reconvenir si hubiera sido juicio ordinario. Son 2 reclamos individuales que van a ir corriendo paralelamente el mismo proceso y el juez va a dictar una sentencia única estableciendo, condenando al escriturar en un caso y condenando al pago del saldo del precio en el otro, en el mismo juicio. No sucede lo mismo cuando estamos analizando el proceso sumario, que sí requiere la existencia de esa misma derivación jurídica o conexa entre el reclamante y el reclamado.
En este caso sí podemos hablar de reconvención, es decir, podemos contestar la demanda y en el mismo punto, no nos olvidemos que eso exige la norma, la demanda de la convención, nos remite a juicio ordinario. Quiero mostrarles, es 355, que habla del juicio ordinario y la reconvención. En el artículo, en el sumario, en el ordinario, dice, en el mismo escrito de contestación deberá el demandado deducir reconvención. En la forma prescrita para la demanda si se creyera con derecho a proponer. No haciéndolo ahí, no podrá hacerlo más adelante, sino en otro juicio. Pero acá no condiciona en el juicio ordinario que esté vinculado jurídicamente o haya conexidad. Lo único que exige es que en el mismo momento en que se contesta la demanda, pues se podrá decir reducir reconvención. Esa norma se aplica en el sumario también. Al momento de contestar la demanda debemos reconvenir. No lo podemos hacer en una situación posterior en este juicio. Podríamos iniciar el juicio pertinente por forma autónoma, pero no en este juicio. Si no lo hago contestar la demanda, yo después no lo puedo hacer. Entonces acá estamos en condiciones de reconvenir. Bien. Primer punto, analizado y vemos que es procedente o es posible su plantear el cobro de esos hechos. Ahora bien, otro análisis que vamos a hacer, porque ahora ya sabemos que tenemos relación jurídica entre la demanda y el posible reclamo que yo voy a hacer. Estamos hablando de un juicio en una operación de compraventa, donde aparece un boleto, aparece el precio, aparece individualizado el bien, aparece la forma de pago y demás. Lo único que dijo el demandante es que no pagó 6 cuotas, o hay 6 cheques que fueron rebotados o rechazados. Esa circunstancia es lo que genera la posibilidad de reconvenir. Ahora, supongamos, ahora le voy a preguntar a Rolfo. En este caso puntual, donde yo voy a reclamar el pago de 6 cheques que fueron generados como consecuencia del pago de las cuotas de una compraventa, de esa compraventa que me están reclamando la titulación. Cuando conteste la demanda, ¿a mí me convendrá negar todo, como hago en cualquier contestación de demanda? ¿Qué te parece, Rolfi? García Rolfi. Yo consideraría una postura intermedia, por ejemplo, como para decir, está bien, me están reclamando la titulación, pero yo no terminé de cobrar el precio. ¿Es necesario negar el boleto, el precio, el comprador que me está reclamando? ¿Sería necesario llegar a esa negativa específica, particular y puntual que impone el artículo 354 que analizamos en este momento, que hay que negar todo en forma perfecta en todos los hechos que me están imputando, para que no me reconozcan aquellos donde no negué? Pero acá tenemos un boleto que si yo quiero cobrar en este juicio las 6 cuotas que me deben, yo debo decir que existió la compraventa. No puedo decir que no existió, porque si no, no tengo apoyatura para reclamar el saldo de precio en este juicio. Entonces, la pregunta es la siguiente, concreta. Yo le pregunto a vos, y si alguno tiene alguna otra opinión, me gustaría saber. ¿Yo voy a negar la existencia del boleto? No. En mi contestación de demanda. ¿Por qué no? A ver. Porque no tiene sentido para el reclamo que quiero hacer después. Porque si vos analizás la demanda, yo funciona la pericia de calidad. Yo voy a decir, no, niego el boleto y la firma. Y va a haber una pericia de calidad que si se realiza como corresponde, va a ver que la firma es cierta. Punto 1. Me van a acreditar que la firma es mía, así que el boleto, en definitiva, va a terminar siendo reconocido por ese hecho. Segundo, ¿cómo fundamento yo reclamo de las 6 cuotas si no analizo que son parte del pago del saldo de precio de ese inmueble que yo vendí mediante ese instrumento? Y si yo lo niego, ¿cómo fundamento mi reclamo? Ese es el tema. Entonces, tanto la existencia de boleto o la operación en sí, que es la compraventa de un inmueble, individualizado con los términos que está en la demanda,
la forma de que se contrató, el precio y la forma de pago, si bien son hechos reales, para fundamentar después mi reconvención, no es conveniente una negativa pormenorizada de cada una de esas circunstancias. El solo hecho de decir que existió una compraventa, que existió un precio y que existió una forma de pago, no implica un reconocimiento expreso a todo, porque la condición de la escrituración que me está reclamando es siempre cuando se cancele el saldo del precio. Mientras no haya una cancelación del saldo del precio, y que seguramente el boleto va a tener una cláusula específica que diga eso, entonces no me conviene a mí como demandado negar todas esas circunstancias. Entonces acá la contestación de demanda, si bien tengo una obligación legal de negar todos los hechos, no quiere decir que las tenga que negar en forma puntual. Es decir, el solo hecho de no decir nada implica un reconocimiento. Por eso la obligación de negar. La norma impone la negativa específica, puntual y pormenorizada de los hechos, porque si no lo niego, me lo tienen por reconocido. Eso es un imperativo legal que surge del 354. Pero no quiere decir que lo tenga que hacer siempre. Yo no niego un hecho porque lo estoy reconociendo. Y me conviene reconocerlo, quizás como una estrategia en mi defensa. Entonces, mi contestación de demanda, en este caso, estaría limitado al hecho de decir, hacer referencia a esta circunstancia. Y como punto que entramos en disidencia con los hechos relatados por el actor, es la circunstancia que no señala él que hubo 6 cheques que no fueron pagados. Entonces, la petición final de mi contestación de demanda, antes de entrar a analizar la reconvención, es decir, que la escrituración, el juicio de escrituración se rechace con costas porque aún no se ha cancelado el saldo de precio. Yo voy a pedir que se rechace el juicio de escrituración. Petición, el petitorio, prueba de conformidad será justicia, otro punto, formula reconvención. A continuación, reconvención. En el mismo título. ¿Puedo hacerlo al otro? Sí, se puede hacer. Lo que tiene que ser simultáneo. Las dos presentaciones juntas. Si yo no corto el escrito, ahora con el tema informático no voy a tener problemas de horario. Si yo presento dos escritos, voy a tener uno primero y otro a los 5 o 10 minutos. No va a haber problema porque los días se cuentan, los plazos se cuentan por día, pero la simultaneidad es necesaria para considerar que fue planteada la convención en tiempo y forma. Y la convención básicamente, ¿qué es? Es una demanda. Lo llaman algunos contrademandas, pero es una demanda. Con la particularidad que existen coincidencias. En este caso, coincide el demandado pasará a ser demandado reconveniente y el actor será actor reconvenido. La posición se invierte. Quien inicia la reconvención es el demandado, en su calidad de reconveniente, y contra quien se inicia la demanda es el actor, en su calidad de reconvenido. La presentación va a ser como ustedes siempre se presentan, apoderado, patrocinante. El objeto va a ser cobro de peso. Acá lo que yo estoy persiguiendo es cobrar esos 6 cheques que no me pagó. También el cobro de pesos es un juicio sumario, eso también hay que tener presente. Para poder plantear una reconvención en un juicio sumario, tiene que ser una materia que tramitaría también el proceso sumario. No podemos plantear una reconvención en un proceso sumario introduciendo un reclamo que le corresponde aplicarse el proceso ordinario. Tiene que ser sumario y sumario. Ese es otro punto que tenemos que tener presente. En este caso, el cobro de peso, como no supera los 4.500 yuros, ¿se acuerdan que habíamos visto el otro día? Porque los 4.500 yuros eran como 13 millones de pesos, acá estamos en 6. Así que sería sumario. Entonces, el objeto va a ser iniciar la demanda contra el Fondo Tal, con emisión de tal calle, por el cobro de la suma de tanta plata, que es la sumatoria de los cheques, como a los intereses, gastos, costos y costas del proceso. Los hechos, bueno, voy a hacer referencia a los mismos hechos de la demanda.
hiciste una compra, una compraventa, un boleto, la forma de pago, el pago de 12 cuotas, 12 de 18, claro, 12 y 18. Se pagaron 12 cuotas, están los recibos, la otra parte pudo haber exhibido recibo de entrega de los 18 cheques, a medida que se iban cancelando los cheques se pudieran haber emitido un recibo, pero lo fundamental en el reclamo de este cobro de pesos, que entra por reconvención, es la referencia expresa de la existencia de esos cheques que fueron rechazados por el banco por cuenta cerrada. El elemento documental es fundamental, voy a tener que acompañarlos al cheque. Y acá sí, acá es donde fundamento mi reclamo y apoyo mi negativo a que la demanda de expropiación prospere, hasta que se cancele estos montos. Pues yo le decía hoy, cuando contesto la demanda, voy a hacer referencia a la existencia, a la operación y todo. Lo único que voy a hacer en hincapié es que me solicito rechazo de la demanda de expropiación porque aún no se ha abonado el saldo. Entonces, yo lo que estoy pidiendo es que se rechace la demanda de expropiación. Y en mi recomendación, lo que estoy pidiendo es que se condene al pago de los sumas reclamados, como se interesa de gastos patrimoniales. Dos situaciones distintas, vinculadas jurídicamente por la compraventa en sí, y que genera el reclamo por vía de reconvención por parte del vendedor de inmuebles. Prueba. ¿Qué prueba voy a ofrecer? Los cheques. ¿Qué otra prueba se les ocurre? A ver, Camila, ¿qué opinas? ¿Qué otra prueba puedo ofrecer en este caso? Para probar lo que estoy reclamando en mi reconvención. Y algún recibo que me dio el banco para el rechazo de los últimos 6 cheques. Bueno, el banco te va a dar el cheque y con el protesto atrás del cheque va a estar el motivo de rechazo. Ya va a surgir del mismo instrumento que fue rechazado por cuenta cerrada. ¿Qué otra prueba ofrecerías? ¿Qué se te ocurre? A ver, algún otro del curso. ¿Puede ser una carta documento intimando el pago? ¿Una carta documental? Ah, no, Al que pero inventar no se puede. Se pudo haber hecho un reclamo extrajudicial, por medio de carta documento, con por la ley de la carta documento, haciendo el reclamo del pago de las 6 cuotas de los cheques rechazados. Pero no nos olvidemos que yo voy a acompañarse cheques supuestamente librados por el comprador, y que lo que va a generar seguramente, si no me quiere pagar, va a ser negar la autenticidad de esos documentos. Entonces, no me alcanzaría a ofrecer los cheques como prueba, únicamente. Voy a tener que recurrir a otro medio de prueba para acreditar que son auténticos. Una prueba pericial. Que fueron emitidos una pericial caligráfica para acreditar que la firma de los cheques es del vendedor, de quien emitió el cheque, que fue mi comprador del lote, del inmueble. O sea, ahí ya empezamos a ver otros medios de prueba. La documental tenemos cheques, recibos que existieron, cartas, documentos si se remitieron y demás, algún otro elemento que pudo haber surgido como reclamo al pago. Otra prueba, pericial caligráfica para acreditar la autenticidad de las firmas estampadas en los cheques, que si bien el banco no los rechaza porque difiere firma, válidamente podría negar el actor reconvenido que esas firmas son de él. Entonces, tenemos que prever esas circunstancias. Si él reconoce que la firma es él, desistimos de la prueba. Pero yo tengo que pensar que me la va a negar, que va a negar que la firma no es de él. Entonces, tengo que ofrecer la pericia. Si acompaña la carta de documento, como él hizo, informativa al correo, para acreditar la autenticidad de la carta de documento. ¿Algún otro elemento que pueda haber sido motivo del reclamo? ¿Alguna circunstancia vinculada a la operatoria en sí? Él acompaña recibo de los 18 cheques emitidos. Pudieron haber sido los cheques parciales a medida que se van acreditando los cheques. Se incorporaba, cada vez que vencía un cheque y se acreditaba en la cuenta del vendedor,
emitió un recibo, me emitió 12 recibos, lo puedo acompañar diciendo, mire, los 12 que me pagó, acá están los recibos. No tengo los recibos, yo no los tengo, nunca los emití. Si el otro quiere defenderse, que los traiga él, que no lo va a tener, seguramente. Entonces, acompañaré el recibo de esos 12 cheques que fueron acreditados a mi cuenta para establecer el pago de esa cuota que cada uno de ellos cancelado. Entonces, como ven, en esta reconvención lo que yo voy a intentar es cobrar esos cheques. Y como les dije recién, es sencillamente un juicio de cobro de pesos. Olvidémonos quizás de la demanda de escrituración y analicemos nuestro reclamo como un proceso autónomo. Con presentación, estoy hablando de los puntos, los capítulos de mi demanda, presentación, objeto, hechos, prueba, derecho, petición. Y ahí se termina mi reconvención. Pero antes de pensar en la reconvención, tenemos que hacer ese análisis que yo les hice cuando introducimos el tema. De ver qué tipo de proceso estamos, si es posible o no la reconvención, si el reclamo por reconvención es sumario u ordinario, si estamos sumario, no va a haber problema, lo distinto es el ordinario puede ser ordinario o sumario, no importa que sea sumario de la reconvención, se puede aceptar igual, se asimila, se le imprime el trámite ordinario, yo puedo renunciar a lo mayor, pero no a lo menor, yo puedo decir, este es juicio sumario, pero yo quiero que sea ordinario, y el juez me va a dar trámite ordinario, o sea, yo puedo renunciar a lo menor, y irme a lo mayor, no a la inversa. Entonces, en este caso tenemos que analizarlo en esos términos. La posibilidad de reconvenir a un juicio iniciado, sí, siempre y cuando vemos en qué tipo de juicio estamos. Si es sumario, tenemos que tener un reclamo sumario. Y no solamente alcanzar eso, sino que debe haber una conexidad o una derivación jurídica de la misma relación que genera el reclamo en la demanda. Esas son elementos, son un análisis que debemos hacer ante la presencia de una circunstancia de esta naturaleza para establecer la posibilidad o no de introducir un reclamo por vía reconvención. Y como les dije recién, la reconvención es otra demanda. Así que no puedo darle otro formato que no sea el de la demanda y que una vez que ya la estoy redactando, tengo que pensar que estoy haciendo una demanda autónoma. Dame la reconvención de la demanda que contesté y ahora sí a trabajar sobre la demanda de cobro de peso. Que se introduce, se judicializa introduciéndola por vía de reconvención en otro proceso. Pero no deja de ser un juicio de cobro de pesos. Eso es lo que tenemos que analizar. No debemos pensar que una reconvención es un incidente, la reconvención es una demanda. De eso hago hincapié en esto para que a ustedes les quede bien claro, que es una demanda, que se introduce judicialmente a la análisis de un juez mediante una reconvención en un proceso iniciado. Pero eso no le quita su carácter de demanda. Por eso tenemos que analizar los hechos y analizar también la prueba. Es importante la prueba porque no quizás utilicemos los elementos de la demanda. Sí, el boleto va a ser el mismo. Yo voy a tener en cuenta que el boleto, que en donde se inicia el reclamo, no lo voy a negar, porque si no, no podría reclamar el cobro de peso. Entonces, ¿va a haber elementos comunes? Sí, por supuesto. Pruebas. Yo cuando vas a la prueba voy a ofrecer la confesional. Y cada uno va a hacer su prueba confesional en los distintos, de la demanda y la reconvención. Y cada uno revestirá su calidad de absolvente como actor y en el otro como reconvenido. O sea, como demandado. Y el otro a la inversa. Va a haber testigos que pueden ser el mismo testigo para los dos casos. Y responderá por un caso y por el otro, de acuerdo al interrogatorio que se presente. Todo eso lo tengo que yo analizar y posiblemente podría utilizar elementos de la demanda para ofrecer prueba o para utilizarlos como prueba en mi reconvención, tranquilamente, no hay ningún problema. Bueno, este es el trabajo en sí, no pide más que eso, así que lo único que les pido es que trabajen, trabajo en forma simultánea, contestación de demanda y reconvención, en un mismo acto. En este caso se requiere
que sean presentados simultáneamente y que cada uno cumpla con los requisitos, tanto el de contestar demanda como formato que establece el artículo 354 del Código Procesal, y tanto el de la reconvención, cuyo formato lo establece el artículo 330 del Código Procesal. No nos olvidemos de eso. Si quieren hacer referencia a la existencia de un vínculo jurídico o conexo, también lo pueden hacer para fundar el reclamo en este juicio de cobro de peso, de este cobro de peso, pero lo introducimos por vía de reconvención en un juicio de frustración para darle más fundamento al planteo y generar en el ánimo del juez la aceptación de mi reclamo en el mismo juicio, para que vea, él identifique la existencia de conexidad o de vínculo jurídico entre un reclamo y el otro, hacer hincapié también en los hechos para que después lo tenga presente, y después sí, ir al desarrollo de las circunstancias que vinculan o que generan el reclamo. Es decir, se presentaron los cheques, se pagaron, se emitió un recibo general por los 18 cheques, y que a medida que comenzaron los últimos 6, rechazados por el banco emisor, por la causal de cuenta cerrada. Surge de estos cheques, y aparte, si existe un reclamo judicial, hacer hincapié en esas circunstancias y ofrecer después la prueba. Bueno, eso más o menos es la forma en que tiene que trabajar en este caso, en este caso. ¿Qué duda les queda con relación a este caso? Analicen las normas que se apliquen. Ustedes pregunten. Respecto al formato, acá en la demanda le falta el monto, así que podría usar las excepciones previas. Eso que se hace a un punto, se pone excepción al título. Escuchame una cosa, analizarlo de esta forma. Acá lo que no se está reclamando el pago de un saldo de precio y más, acá se está reclamando la titulación. No hay un monto reclamado. Que va a reclamar monto es el demandado reconveniente, que es el que le deben los cheques. Ahí sí tiene que aparecer como objeto el cobro de peso de tanta plata. Acá el objeto es la escrituración del inmueble. Por eso no hay monto. Él no está pidiendo plata al actor, está pidiendo que le escrituren el bien. Ahora, vos dirás, bueno, la excepción, en este caso, ¿qué tendría que tener esto para que yo poder plantear una excepción? Y quizás la circunstancia vinculada a la inexistencia o la falta de mención de la existencia de un boleto o la determinación específica del inmueble cuya escrituración se pretende. Entonces me está pidiendo la escrituración de algo que no sabemos qué es, porque no hay boleto y no se ha interesado el bien. Acá sí cabría la posibilidad de plantear una excepción de efecto legal, porque no tengo nada que me permita a mí establecer si yo tengo la obligación de tomar la escritura, porque no hay ningún boleto que así lo establezca. Y si hay un inmueble vinculado, yo no sé qué inmueble es. Entonces, si hubiera padecido esas omisiones la demanda, ahí sí podríamos hablar de una excepción. En este caso está todo claro, especificado, y no hay monto porque no se está reclamando ningún monto. Básicamente por eso. Entonces no cabe ninguna excepción en este caso. ¿Se entendió, Mari? Sí, profe. Gracias. Bueno, esto hace, como yo insisto, me viene bien tu pregunta porque me advierte que se hace falta una lectura comprensiva de los hechos. Vos fijate cómo vinculaste la falta de monto a un defecto en el planteo, pero analizándolo profundamente te das cuenta que no hay ningún reclamo de importe, ni ningún importe. Entonces, si bien tu análisis hace a ver si existe algo escondido en el trabajo y que yo no lo digo y ustedes lo tienen que descubrir, bueno, como ves, ese caso no sería este. Tu caso no sería aplicable a este caso. Por supuesto que no hay nada de eso, ninguna intención de que ustedes vean si hay algo que yo no lo digo, a ver si lo descubro. Yo no soy de ese tipo de persona. Lo que sí es importante es la lectura comprensiva del caso. Tomarse su tiempo para analizarlo y ubicarse. Por eso yo insisto en cómo nos ubicamos. Bueno, el Código Procesal tiene las normas para eso. Estamos en un juicio de que se puede reconvenir. Bueno, ¿qué tipo de planteo es? ¿Ordinario o sumario? No, es un sumario. Bueno, dentro del sumario tenemos límites para poder
incorporar o introducir una reconvención. Bueno, ¿cuáles son los límites? Ahí vamos a la norma. Entonces, es muy importante trabajar con el código y ubicar el código, que no es difícil. Si hablamos de demanda, tenemos un capítulo específico de demanda. Si hablamos de contestación, contestación. Si hablamos de prueba, sumario, ordinario, juicio ejecutivo, es decir, cada tema está bien definido. Entonces, no es difícil trabajar con el código y es bueno ejercitar ese trabajo. Entonces, tenemos 2 o 3 artículos que lo trabajamos y ya nos ubicamos mentalmente donde no nos olvidemos que un juicio de su inicio hasta su final es una serie de etapas que se van cerrando, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. Si yo sé dónde estoy en la prueba, voy a ir al recibo de prueba. No voy a poner a leer qué requisito de demanda debió haberse cumplido, porque ya pasó. Si no se cumplió, ya pasó. Entonces, el análisis de las bases puntuales y la lectura comprensiva del caso, junto con el manejo del código, allana y soluciona muchísimos problemas. Casi todo está en el código, hay que saber buscarlo, pero no es difícil buscarlo. Hay que saber ubicarse en qué etapa estamos y a partir de ahí de qué capítulo estamos hablando en el código. No hace falta un recorrido de todo el código para buscar una solución. Cada juicio tiene su capítulo y cada etapa del juicio tiene su propio capítulo. Así que no es difícil trabajar con el código y utilizarlo en forma fehaciente y utilizarlo analizando la situación. Es decir, bueno, ¿qué normas son aplicadas? ¿En dónde estamos? ¿Y cuáles son las normas? Y eso me ayuda a mí para ir definiendo alguna duda que se me ocurra. Entonces, ya definiendo, sacando las dudas, vamos a poder realizar un trabajo con éxito. Así que bueno, chicos, espero que les haya sido útil. Juan, bueno, un gusto conocerte. Y cuando no tengas dónde ir, venite que estamos acá siempre, somos pocos y nos manejamos de esta manera. No sé si te gustó la clase, si te interesó, pero bueno, quizás difiero mucho de tu docente, pero bueno, esa es la forma que hasta ahora nadie se ha quejado. No sé vos qué opinás. Me encantó su clase, doctor. Fue muy claro y Bueno, sí, bueno. Voy a tener en cuenta su ofrecimiento. Le agradezco mucho y gracias por permitirme participar. Bueno, al contrario. Bueno, chicos, los dejo, nos veremos a trabajar, no se olviden, y analicen bien las cosas. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.